Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más conectados a través de este medio. Me da mucho gusto poder una vez más compartir la palabra, poder conectarme con ustedes, mis hermanos. Ciertamente les amo, les extraño, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Y hay varias cosas que me gustaría platicar hoy con ustedes, pero una de las más importantes es que Jesucristo resucitó, se levantó de entre los muertos y hoy está sentado juntamente a la diestra del Padre, gobernando en toda autoridad, en todo poder, en todo dominio, en toda gloria, en toda honra. Alabado sea su nombre. Perfecto es su poder, asombrosas son sus obras. Determinante fue lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Y hoy, mis hermanos, siendo conocido este día como el Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, nosotros hemos celebrado su resurrección el día viernes. Estuvimos platicando de eso, estuvimos platicando acerca de las muchas cosas asombrosas que el Señor hizo, pero entre ellas la importancia de que podamos echar mano del poder de la resurrección. A causa del poder de la resurrección, todos podemos ser transformados, libertados, sanados, porque sabemos que la sangre de Cristo tiene poder. Pero esa sangre, quiero que pienses, cuando Jesús resucitó, se la presentó al Padre y se le entregó como su propio sacrificio. Es decir, se cumple la palabra que ni la sangre de la becerra, ni la ceniza de la becerra, ni la sangre de machos cabríos podía limpiar, lavar, purificar el pecado del hombre. Solamente la sangre del Cordero. Solamente la sangre de aquel que resucitó con poder. Solamente la sangre de aquel que declara al mundo entero, al mundo espiritual, al mundo natural: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, tu victoria. Fue su sangre la que nos limpió. Fue su sangre la que nos liberó. El poder de la resurrección es real, hermano. A causa de esa obra es que tú y yo hoy estamos aquí. Y si tú lo crees, ¿qué tal si escribes en la caja de comentarios: yo creo en el poder de la resurrección? Yo creo en el poder de la sangre del Cordero. Yo creo que Jesús se levantó dentro de los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¡Aleluya! 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 Mi hermano, en verdad es un gusto poder verte conectado. Es un gusto poder saludarte a la lejanía. Anhelo en el Señor que estos días se pasen muy rápido para podernos abrazar, para podernos bendecir, para poder compartir un tiempo juntos. Ya no sé cuántas cosas quiero hacer, pero ciertamente hay algo en mi corazón, y es que cada vez el amor del Padre que se manifiesta en el tiempo de oración es real. Y puedo decirte que hoy, gracias al Señor, te amo mucho más. ¿Por qué? Porque el clamor, el corazón que gime, el corazón que ora y se pone entre el cielo y la tierra, es decir, en intercesión, produce un profundo amor por aquel que ora. Y quiero recordarte que aquí hay uno que clama día y noche por tu vida, que clama que ese vallado de protección sea a tu alrededor, para que ninguna obra del enemigo toque tu morada, toque tu familia,
y nada suceda contra ti. ¿Por qué? Porque es solo Él el que lo puede hacer. Mi amado, quiero platicarte algunas otras cosas. Antes de entrar en la palabra del Señor, como has visto, el tema de hoy se llama Su poder es notorio. Y si tú vas a tomar notas, me encantaría en verdad que colocaras desde ya: su poder es notorio. Voy a ir describiéndote muchos versículos, espero no irme tan rápido, pero quiero recordarte algo. Por favor, alista una botella de aceite. Alístala, por favor. Vamos a estar hoy orando para que este aceite hoy nos sirva para ungir a los enfermos, ungir el lugar donde estamos, ungirnos nosotros mismos, a fin de que la manifestación del Espíritu Santo tome lugar en medio nuestro. Amén. Así que alístalo, que es el padre de familia o el que lleva quizás un poco más tiempo de liderazgo en el Señor, porque quiero recordarte que el Señor nos llamó a todos, no solamente a uno o a otro. Todos tenemos un liderazgo, pero hay siempre alguno que va unos 2 o 3 pasos adelante que nosotros. Amén. Así que antes de entrar en tema, quiero platicarte algo que me inquieta. No sé ni cómo decirlo, pero una persona realmente muy cercana, una persona que realmente de quien hemos aprendido, no sé cuánto tú, pero bueno, eso no es el tema, pero alguien muy cercano tiene este tipo de enfermedad. Me duele mucho en el corazón tenerte lo que decir. Sin embargo, esta persona decía: yo creo en Dios, yo confío en Dios, nada me va a pasar. Y bueno, pues ahorita tiene el virus coronavirus o COVID-19. Ciertamente todo se desarrolló de manera asintomática, es decir, no tuvo ningún síntoma esta persona hasta que le hicieron la prueba a la gente de salud y supo que estaba comenzando a tener este proceso tan difícil, ¿verdad? No sé si ahorita esta persona esté internada, no lo sé. Estamos clamando por su vida, estamos clamando de que el Señor haga un milagro. Tanto esta persona como la persona muy cercana a esa persona, ambos tienen este virus. Me pesa mucho en el corazón. Es gente que ama al Señor, gente que también decía: no, el Señor me cuida. Ciertamente, mis amados, el Señor nos cuida, pero quizás no fue prudente. Yo les pido, por favor, en el amor del Señor, no tomen a la ligera mis palabras. Seamos prudentes. No tomen el hecho como he escuchado: es que el Señor me cuida. A mí también. Y también esa familia que hoy está con este virus. También el Señor los cuida. El Señor permite muchas cosas, pero yo les pido en el amor de Cristo, seamos prudentes, mis amados. Me pesa mucho. También hay otro pastor que amo en el Señor, que pasó por esto. Gracias a Dios, ahorita este pastor ya salió de esa crisis, ¿verdad? Ya salió, fue internado, pasó por momentos de gran dificultad, pero salió. También me comentaba otra hermana de que en el penal hay 30 personas que son sospechosas de este virus.
O sea, realmente, mis amados, es un tema muy delicado. Y ¿sabes qué es lo más impresionante? Que el penal no está tan lejos de casa. Es decir, que nosotros estamos quizás muy cerca de esto. Por lo que yo te pido en el Señor, seamos prudentes. No seamos alarmistas, seamos prudentes nada más. Yo te platico lo que he vivido de primera mano, a fin de que podamos hacer conciencia, ¿verdad? Así que yo te pido en el amor del Señor, no te confíes, hermano. Las cosas son difíciles. Estamos en Cristo, estamos bajo su poderosa mano, pero seamos prudentes, amén. Bueno, mis amados, pues vamos a hacer una oración. Vamos a permitir que el Señor nos hable, que el Señor nos instruya, que Él nos lleve a un tiempo diferente. Y vuelvo a pedirte, alista por favor tu aceite. ¿Sale, familia? Y bueno, pues vamos a orar y empecemos. Padre bueno, háblanos por favor. Hoy entregamos delante de ti toda carga, toda inquietud, todo aquello, Señor, que pueda perturbar nuestro corazón. Padre, ahí donde están mis hermanos, por favor, rodéalos con tu vallado, que la misma presencia, Señor, que se ha manifestado aún más, Señor, se manifiesta, Señor, ahí en la casa de mis hermanos, en cada uno de los que se unan a la transmisión, a cada uno con los que ellos compartan este video. Por favor, Padre, usa este mensaje, Señor, para que cada uno sea edificado y podamos tener un entendimiento más allá acerca de tu poder. En el nombre de Jesús te damos gracias, alabamos tu nombre y te glorificamos, porque ciertamente cumpliste tu promesa, Jesús. Te levantaste de entre los muertos. Realmente no es una historia, es una realidad, que Jesús venció a la muerte, que Jesús sometió todo principado y potestad, que Jesús, el Hijo de Dios, del Dios viviente, nos salvó, nos redimió, nos transformó y Él nos ha mirado con amor. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén, aleluya, aleluya, aleluya. En verdad extraño mucho poder escuchar un amén. Extraño mucho escuchar un aplauso a nuestro Señor. Extraño mucho ver ese amor. Así que, mi amado, yo te pido que como en otro tiempo y aún más, tú muestres tu amor con los hermanos, muestres tu amor en las redes sociales, muestres tu amor aún con tu familia, con ese núcleo personal, familiar, íntimo, mostrando que Cristo vive en ti. Yo te pido, comparte tu amor, comparte ese amor profundo. Amén. Bueno, mi amado, vamos a entrar en tema. Y hoy te pido solamente anota los versículos. Te los voy a estar leyendo la mayoría de versiones que no son la Reina Valera, porque encontré que son más entendibles. Amén. Vuelvo a insistirte, prepara tu aceite porque lo vamos a usar. Amén. Vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 11, verso 7. Éxodo 11, 7. Y te lo voy a leer de una versión llamada la Nueva Biblia Viviente. No es la traducción viviente, la Nueva Biblia Viviente. Dice, y me encantaría que este versículo ahí en tu Biblia, si le estás abriendo, lo marques. Está impresionante. Dice, pero ni siquiera un perro gemirá por la muerte de uno de los nuestros. Alguien dice amén. Ve la promesa, empezamos con una promesa. Ninguno de los de nuestra casa va a morir. Amén.
Dice, pero ni siquiera un perro lamentará, gemirá, se entristecerá por la muerte de uno de los nuestros. Aleluya. Pero ni personas ni animales morirán entre el pueblo de Israel, en la casa donde habita su gloria. Así sabrán ustedes que el Señor hace distinción entre los egipcios y los israelitas. Así sabrán ustedes que el Señor hace distinción entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. ¿Alguien escribe amén a eso? ¿Alguien dice aleluya a esa promesa? Y ahora te la leo de otra palabra que se llama Palabra de Dios para Todos, la PDT. Dice, mira, pero ni siquiera un perro le ladrará al pueblo de Israel, ni siquiera un perro extrañará, porque no será necesario. A los israelitas y a sus animales no les va a pasar nada. De esa manera se van a dar cuenta que el Señor, vamos, diga conmigo, el Señor trata diferente a los egipcios que a los israelitas. Aleluya. Mi amado, y quiero comenzar con lo siguiente. El poder del Señor, mis amados, no es algo que solo se manifieste de manera personal. Es decir, no es algo que solamente venga cuando yo oro por alguien, o cuando tú oras por alguien, o cuando estás en intimidad y sientes su presencia. No, el poder del Señor particularmente inició siendo visualizado públicamente. Amén. O sea, no es algo de carácter secreto, no es algo que solamente sea de la iglesia, no. Es algo que los egipcios, que la gente del mundo y la gente de Dios lo podemos ver, porque el poder del Señor es notorio. Amén. Y quiero mostrarte el versículo que acabamos de leer. Nos pone en contexto a cierta altura en la historia, donde Moisés y el pueblo del Señor acababan de ser testigos de 9 plagas. La plaga de las ranas, de los piojos, del agua que se volvió, de las aguas que estaban putrefactas, etc. Y en esta altura, ahora está Moisés delante de Faraón, volviendo a declarar: el Señor ha dicho, deja ir a mi pueblo. Pero tal y como lo dice la palabra, Faraón se había endurecido de su corazón. Pero él no entendía, no visualizaba, no tenía discernimiento de lo que iba a venir. Y de acuerdo a la escritura, Moisés le dijo: a la medianoche, vamos, diga conmigo, a la medianoche. Es decir, acuérdate que esto es un tipo del momento de mayor prueba, donde la prueba es más fuerte, donde la prueba está más acalorada, donde las cosas son más duras. Moisés le dice a Faraón: a la medianoche, cuando piensas que todo acabó, a la medianoche todo se pondrá peor. Wow. Es decir, mi amado, Moisés le está diciendo: a la medianoche, ya después de que tú viste que ha habido gran enfermedad, gran destrucción, gran devastación, tus animales han muerto, tus plantas han muerto, te has quedado sin dinero, te has quedado sin muchos de tus siervos, a la medianoche se morirán los primogénitos. Wow. Y esa medianoche, mi amado, tal y como lo dice su palabra, los primogénitos de Faraón, de todo Egipto, fueron muertos. Y ahí toma lugar esta palabra: que ninguno de los egipcios, ni aun sus primogénitos,
de sus hombres, ni de sus bestias murieron. Yo quiero que ahora visualicemos algo. La guerra, mis amados, que se estaba desatando, parecía que era cuerpo a cuerpo entre Faraón y Moisés. Pero esa no es la realidad. La realidad era que se estaban enfrentando todas las huestes satánicas contra el único y verdadero Dios y Señor. Y cuando Moisés se enfrenta a Faraón, el Señor está usando los labios de Moisés y está anunciando a todo lo visible y a lo no visible. Y le está diciendo: Dios el Todopoderoso. Le está diciendo: yo el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, someteré el poder de Satanás y sus huestes. Públicamente destruiré toda autoridad que hay en Satanás y sus huestes. Y ahora podamos ver algo. Quiero que observes. Estamos hablando de la manifestación cuando iban a matar a los primogénitos. Y quiero que observemos qué es esto de los primogénitos. En la Escritura encontramos al primogénito de la creación. No ciertamente Jesús. Jesús ya estaba, porque Dios es en el pasado, Dios es ahora y Dios es en el futuro. Él es eterno. Amén. El primero creado fue Adán. Otra cosa es el unigénito de Dios, que es Jesús. Puntos diferentes. Amén. Cuando fue creado el primogénito, Adán, al momento de pecar, le entregó toda autoridad a Satanás. Es decir, que todo lo que Dios le había entregado a Adán, Satanás lo arrebató. Toda autoridad sobre los montes, sobre los valles, sobre todas las cosas, la tomó él. Y ahora, te llevo un poquito más allá. Para el momento, con esto en mente, para el momento cuando se levanta Moisés en contra de Satanás, cuando se levanta el Señor en contra de todas las huestes, hace evidente algo. Cuando yo destruya tus primogénitos, algo va a suceder en el mundo espiritual. Y quiero que observes, cronológicamente en la Escritura, encontramos al primer, valga la redundancia, primogénito del reino de las tinieblas. Cuando el Señor declara: voy a destruir a los primogénitos, hubo un primogénito que desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de las plagas, fue sometido, aplastado y le fue quitado el poder. Y quiero mostrarte quién es. Vamos a la Escritura, al libro de Job. Y te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Alguien conmigo, familia? Vamos al libro de Job, capítulo 18, verso 13. Job 18, 13. Su piel se consume por la enfermedad. El hijo mayor de la muerte roe su cuerpo por partes. Ahí está el primogénito. El hijo mayor de la muerte es la enfermedad. Y está un poco más entendible en la versión latinoamericana. Perdón, en la versión de las Américas. Dice: devora su piel la enfermedad, devora sus miembros el primogénito de la muerte. Es decir, el primogénito que desde los tiempos de Moisés fue sometido con todo poder es la enfermedad. Por eso, aquellos que hemos creído en Jesucristo, al momento de orar, la enfermedad cede. Cuando oramos por una persona con cáncer, el cáncer, que es una enfermedad, cede.
Porque se cumple la palabra cuando dice que el Dios el Padre le ha dado a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Y toda enfermedad tiene nombre. En este tiempo, el COVID-19, el nombre de Jesús, al momento de resucitar, le dio el Padre un nombre sobre todo nombre. Y el nombre de Jesús aplasta la enfermedad. Aplasta todo. ¿Por qué? Porque nos lo está mostrando desde el libro de Éxodo. Amén. Ahora, cuando viene Jesús, cuando Él es traspasado en la cruz, cuando Él resucita, ahora viene una segunda acción. Corrobora el poder que el Padre desató sometiendo a la enfermedad. Pero ahora Jesús somete a la muerte. Mira, te lo quiero mostrar en la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Dice la palabra: esto se hizo patente con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien quebrantó, vamos, escribe ahí, quebrantó el poder de la muerte. ¡Wow! Lo destruyó. El poder de la muerte fue devastado y nos mostró la vida incorruptible por medio del Evangelio. Amén. Mis amados, ahora quiero que usemos un poco la imaginación. ¿Qué habrá ocurrido espiritualmente en este tiempo en el cual estamos hablando? Ciertamente, mis amados, quiero recordarte que todo lo que vivimos espiritualmente todo lo que vivimos naturalmente es un reflejo de lo espiritual. Y si vemos lo que había pasado naturalmente en Faraón y todas las personas que estaban en Egipto, encontramos que había gran confusión, había gran terror. Es decir, mis amados, ese pueblo, de ser un pueblo violento, de ser un pueblo muy rudo, ahora estaban envueltos, inmersos, sumergidos en un gran luto, a causa de que el Padre decretó juicio. Vamos, ahí escribe: el Padre decretó juicio. Ese juicio, mis amados, que el Padre desató, envolvió en obscuridad a Egipto. Envolvió en confusión a Egipto. Envolvió en muerte a Egipto. Y si nosotros recordamos, Faraón era tomado como el dios de esos tiempos, o bueno, de los egipcios. No lo veían como un hombre, sino lo veían como Dios. Es decir, que la esperanza de ese Dios estaba siendo totalmente destruida, colocando Dios a través de ese juicio, mostrando públicamente su poder, que solo Dios es real y que todas las cosas existentes son vanidad. Es decir, que solo existe un Dios poderoso, eterno, glorioso, victorioso. Eso fue notable a causa de que fue desatado juicio. Por eso la Escritura, en el libro de los Salmos, en el libro de Jeremías, en varias partes de la Escritura, nos muestra que los juicios de Dios son mejores que la miel. Amén. Ahora, en medio de ese juicio, mis amados, donde los primogénitos de Egipto habían muerto, me deja ver algo. Ese mismo juicio también vino para el pueblo de Israel. Se cumple la palabra cuando dice: el juicio comienza por la casa. Pero este juicio quiero que lo veas en dos partes. El juicio trataba de que el ángel de la muerte pasaría en medio de cada vivienda
destruyendo, matando a los primogénitos. Amén. Pero también quiero que lo observes de otra forma. A través del juicio, el Padre iba a hacer notoria la gran diferencia entre el mundo y sus amados. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En medio del juicio, el Señor les dio una orden al pueblo de Israel y les dijo: van a usar un hisopo. Ahorita te voy a explicar qué es eso. Y lo van a hundir en la sangre de un cordero y van a untarlo. Van a ungir los dinteles de las ventanas, los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Esa señal sea un reflejo a la vida espiritual, mostrando que nadie puede tocar esa casa. Amén. Es decir, el mismo juicio que el Padre había desatado le dio al pueblo de Israel la manera de que cuando pasara el juicio, pasara el ángel de la muerte, al ver sus casas, pasara por alto la casa y no entrara y no devastara. ¿Por qué? Porque esa casa sería pasada por alto. Eso significa Pascua, pasar por alto. Amén. Y en ese primer acto o en ese acto nosotros podemos encontrar la redención. La redención, mis amados, es el tema central de la palabra de Dios. Es el tema central que viene a ejecutar el Padre con toda la creación. Y quiero recordarte lo que es redención. Es volver a ser propio algo que me robaron. Te lo ejemplifico muy sencillo. El Señor a ti y a mí nos creó. Sopló espíritu de vida, pero el pecado nos vendió a Satanás. Amén. Pero entonces vino Jesús, nuestro Redentor, y a precio de sangre nos recompró de la mano de Satanás. Es decir, pagó un rescate a precio de sangre para librarnos del cautiverio. La redención involucra un intercambio, y el intercambio fue a precio de sangre de Jesucristo. Amén. Ahora, quiero mostrarte lo que sucedió esa noche cuando pasó el ángel de la muerte por encima de la casa de estos egipcios, del pueblo de Israel. Quiero mostrarte lo que va a estar sucediendo y lo que sucede cada ocasión que tú y yo ungimos nuestra casa. Y acontece literalmente todo lo que está englobado en la palabra de Dios. Cuando tú y yo ungimos la casa, los dinteles de las puertas, los dinteles de las ventanas, nos ungimos cada uno a nosotros mismos. El Padre unge al Hijo, el Hijo unge al Padre, etc. Se está manifestando algo. Es un anuncio espiritual donde acontece lo siguiente, donde se declara guerra al mundo, pero declarando: yo, el Señor, soy el amparo y la fortaleza de esta casa. Yo, el Señor, peleo la batalla por aquellos que están ungidos. Yo, el Señor, desnudo mi espada a favor de aquellos que claman mi nombre y colocan mi señal sobre ellos. Yo, el Señor, soy el que destruye al enemigo y lo pisotea. Yo, el Señor, soy el que declara cánticos de liberación, cánticos de amor. Yo, el Señor, soy el que destruye al enemigo que venga contra ti. Yo, el Señor, soy el que desmenuzo puertas de hierro, cerrojos de bronce para bendecirte. Yo, el Señor, soy el que te protege, aun cuando acampen 10 millares de gente que hagan sitio contra ti. Yo, el Señor, soy tu escudo. Yo, el Señor,
Soy aquel que te protege cuando comes cosa mortífera y produzco que no te haga daño. Pero también cuando viene la hechicería, declara la palabra: yo el Señor soy el que enloquezco el consejo del hombre y desbarato las señales de los brujos, de los hechiceros, de los agoreros, a fin de hacer bien a mi pueblo. Pero esto sucede cuando el pueblo del Señor coloca la señal. Cuando el pueblo del Señor es obediente y coloca la sangre del Cordero sobre los dinteles de sus puertas, de sus ventanas, se unge, porque es señal de que el Cordero es el centro de la casa. Es decir, el ungir un lugar, el ungir una persona, es un reflejo al mundo espiritual, declarando en esa casa, en esa familia, en esa persona, el centro es Jesucristo. El centro es el Cordero Pascual. Pero no es desatado esto hasta que nosotros ungimos el lugar. Amén. Y quiero mostrarte lo que acontece. ¿Cómo se hace esto? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, verso 22 y 23. Dice la palabra: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Quiero explicarte lo que es un hisopo. Un hisopo, mi hermano, es una planta, de acuerdo a lo que dice la escritura, de acuerdo a lo que se muestra en la historia. Es una planta que crece entre las ramas. Es una planta que es muy similar a la planta de lavanda. Es decir, es como de un color morado y también crece así hacia arriba de una manera muy bonita. Obviamente su estructura es diferente, pero lo que tiene este hisopo es de que son muchas ramitas, muchas ramas que van a una sola raíz, a manera de que la persona que la usa la puede sumergir sin ensuciarse a sí mismo. Pero las hojas del hisopo son muy peluditas y lo que hace es de que absorben mucha sangre, hablando de esto, y pueden rociar con facilidad y untar con facilidad el lugar donde la persona determine. Al momento de estudiar esto, el Señor me hizo entender que ese hisopo representa nuestra fe. Porque literalmente nosotros no tenemos un pedazo de rama. Nosotros hoy no vamos a ungir con un pedazo de algodón. Nosotros vamos a usar nuestra mano. Pero lo que provoca que las cosas sucedan ni siquiera es el aceite. Ahorita hablaremos del aceite. Pero lo que produce eso es nuestra fe, que el Señor está actuando. Es decir, que ungir es un acto de fe, donde nosotros aplicamos la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz, a fin de que, y esto es muy interesante, tal parecería que tú y yo vamos y ungimos el lugar donde vivimos. Quiero que lo veas de una forma diferente.
Ciertamente tú y yo estamos acotados al lugar físico, pero cuando tú y yo ungimos, literalmente, estamos saliendo nosotros de esta habitación y colocando en este lugar una extensión del cielo. Es decir, mi amado, en vez de que unjamos esta casa, entramos literalmente en la presencia, en el lugar donde el Señor dice que Él es nuestra habitación. Por eso en el libro de los Salmos, capítulo 91, dice que Él no avergonzará a aquel que ha hecho a Jehová su habitación. Y te pido, por favor, acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 91, y te voy a mostrar otros versículos diferentes al que te acabo de decir. Salmo 91, y vamos a revisar el verso 9 al 12, y dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. Diga conmigo, esto sucede cuando yo unjo mi habitación. Colocamos al Señor por nuestra habitación. Vuelvo a repetir, es como si entráramos virtualmente a Él. Amén. Al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, mi amado, vuelvo a repetírtelo, pero desde otro ángulo. Cuando tú y yo aplicamos la sangre de Cristo, o en este caso, el aceite que vamos a usar para ungir, cuando lo aplicamos en las puertas, en las ventanas, lo aplicamos en una persona, es el reflejo de que tú y yo ya no vivimos arraigados ni esperanzados a este mundo, sino que entramos a la habitación que el Padre preparó para nosotros. Y obviamente si Satanás quiere venir en contra nuestra, no nos va a hallar, porque estamos en Cristo. ¿Alguien dice amén? O alguien puede escribir: yo estoy en Cristo. Es decir, mi amado, ciertamente es un acto profético, donde tú haces un intercambio de tu lugar natural de vivienda por el lugar espiritual que el Señor derrama sobre tu vida. También al momento de que tú entras en ese lugar espiritual, en esa habitación que es el Señor, en ese lugar, tú eres provisto sobrenaturalmente, protegido, encuentras descanso, pero también eres impartido de la gloria del Señor. ¿Qué significa esto? Cuando hemos estado juntos y hemos ungido el lienzo charro, o cuando he tenido el privilegio de ungir la casa de alguno de ustedes, o ungirlos de manera personal, automáticamente viene una paz. ¿Por qué? Porque es como si te tomara literalmente y te metiera en Cristo. ¿Alguien conmigo? Es decir, mis amados, cuando nosotros ungimos un lugar, nosotros nos estamos identificando, nos estamos haciendo propio, de manera personal. No solo en el mundo natural, sino en el mundo espiritual, estamos reconociendo que Jesucristo, nuestro Señor, fue juzgado, fue golpeado, fue azotado, fue humillado, fue desangrado, fue traspasado con una lanza, pero también Él murió
pero también Él fue sepultado y fue levantado, resucitado, fue colocado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá en gloria para juzgar este mundo y regirlo con vara de hierro. Por eso, mis amados, nosotros cuando miramos y echamos mano de la obra del Señor, automáticamente Él nos hace su casa. Por eso dice la Escritura que nosotros somos templo y morada. Y quiero mostrártelo. En el libro de Reyes, cuando Salomón dedica el templo, la Escritura nos muestra que él había hecho un templo hermoso. Pero para que viniera sobre ese templo hermoso la presencia gloriosa del Señor, tuvo que haber derramamiento de sangre. ¿A qué voy? El templo y la sangre tienen que estar unidos. ¿Ves la revelación? Tú y la sangre, la unción, tienen que permanecer unidos, porque la sangre da la evidencia no solo de que el Señor nos protege del ángel de la muerte, no solo nos protege de toda especie de virus y bacteria, sino que nos hace libres de toda especie de atadura. Nos sana de toda especie de dolencia, nos sana de toda especie de enfermedad, pero también esa sangre es la que subyuga, somete, conquista el reino de las tinieblas. ¿Alguien puede decir amén? Por eso nosotros tenemos que echar mano de esta señal. Cuando esta señal es colocada sobre aquellos que invocamos su nombre, provoca que aún en medio del juicio, en medio de la peste, el pueblo de Dios se ha librado y se ha guardado. Es decir, mis amados, el ser ungidos no solamente nos da libertad de manera personal, también da libertad a nuestra familia, a nuestra descendencia. Y quiero mostrártelo conforme a la Escritura. Vamos al libro de Éxodo otra vez, capítulo 12, verso 40 y 41. Y mientras llegas, quiero recordarte, ten listo el aceite. Ya muy pronto lo vamos a usar. Dice la palabra, Éxodo 12, verso 40. El tiempo de los hijos de Israel, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, acuérdate que Egipto es un tipo del mundo, fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, diga conmigo, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Aquí, ¿qué es esto? Quiero que observes dos puntos. Primero, si el pueblo del Señor no hubiera colocado la señal de la sangre, no hubieran sobrevivido al momento cuando pasó el ángel de la muerte. No hubieran sobrevivido los primogénitos, por lo tanto, la descendencia de muchos se hubiera detenido. Tampoco hubieran sobrevivido porque muchas de las ataduras que tenía el pueblo de Israel no se hubieran roto, porque esa sangre rompió las ataduras de la esclavitud. Pero lo más importante, 430 años de esclavitud no se hubieran roto si no hubieran colocado la sangre en los dinteles de las puertas y las ventanas. ¿Por qué? Porque eso provocó libertad, liberación, transformación, purificación generacional. Amén. Pero quiero que ahora lo veas desde nuestro contexto personal.
La palabra nos habla de que el pueblo de Israel fue esclavizado 430 años, más o menos 10 generaciones. Amén. Yo te pregunto, ¿cuántas generaciones han existido antes que tú? Miles de años, quizás cientos de generaciones nos han precedido, o miles de generaciones, no lo sabría decir. Pero hay una realidad: si tú eres por primera generación hijo de Dios, antes de ti hubo una profunda y horrible esclavitud. Ese yugo de esclavitud, mi amado, es el que se rompe cuando la sangre de Cristo es colocada sobre la vida de una persona. Cuando tú llegaste a Cristo, se rompió la maldición, porque confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero hoy tenemos que trascender en esto, provocar que esa sangre que fue vertida en el madero, que tú confesaste, hoy sea colocada en tu casa y hagas al Señor tu habitación, porque quiero recordarte que Él, con brazo extendido, con mano fuerte, te sacó del mundo para heredarte bendición y vida eterna. Es decir, que el Señor no solamente nos vino a librar de la esclavitud, sino que vino a romper toda especie de cadena, cadenas de pobreza, cadenas de vicios, cadenas de enfermedades, cadenas de destrucción, cadenas de maldiciones. Todo lo que había venido a someter al pueblo del Señor fue destruido a causa de que Él nos sacó con mano poderosa y brazo extendido de Egipto. Y lo que quiere mostrarnos el Señor es que esa realidad no solo es nuestra, sino debe trascender en nuestras generaciones, colocando el sello, la marca de que nuestro territorio le pertenece al Señor. Y quiero mostrártelo ahora. Ya te hablé de la sangre. Ahora quiero mostrarte lo que hoy vamos a hacer usando el aceite. ¿Por qué? Porque el mismo propósito de la sangre del cordero derramada, usada por los israelitas, es el mismo propósito que tiene el ungir con aceite, el mismo. Y quiero mostrártelo en la palabra. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 10, verso 27. Isaías, capítulo 10, verso 27. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Amén. Y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Gloria a Dios. Diga conmigo: la unción pudre yugos. Vamos, y si quieres ir más allá, ¿qué tal si lo escribes en la caja de comentarios? La unción pudre los yugos. La unción pudre los yugos. El yugo es carga. El yugo es atadura. ¿A qué has estado atado, hermano? Es muy típico que cuando lleguemos al médico y el médico te pregunta: oiga, ¿y en su familia hay hipertensión? No, pues sí, doctor. Ah, pues también usted es hipertenso. ¿En su familia hubo diabetes? Ah, pues también. ¿En su familia hubo cáncer? Ah, pues también en usted. Mi amado, esas ataduras se pudren a causa de la unción. Ah, es que usted tuvo un problema en su familia hubo un problema de deficiencia en los ojos. No. Se pudre a causa de la unción.
Todo yugo se pudre a causa de la unción. Toda carga de pecado. Por ejemplo, si en tu familia ha existido un pecado de fornicación, de adulterio, donde han nacido hijos fuera del matrimonio, la unción pudre ese yugo. ¿Para qué? Para que tus siguientes generaciones no tengan que pasar por esa maldición. Es decir, el yugo es una carga. El yugo es una atadura que destruye familias, que destruye generaciones. Y la unción representa no tanto vaciarnos el aceite y ay, estoy bien ungido. No. Ungir, y hay un ejemplo muy sencillo, es como si usted tomara un sartén y le colocara mantequilla. Está ungiendo el sartén. Amén. Así nosotros, ungir significa frotar, cubrir, batir. En este caso, cuando nosotros lo hacemos, automáticamente se rompe, se pudre el yugo que Satanás vino a colocar sobre las generaciones, sobre las familias, sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque Satanás ha querido generar ataduras y derechos legales. Quizás no te has dado cuenta, pero si eres un poco detallista, te podrás dar cuenta que tú como hijo o como hija tienes los mismos vicios quizás que tus papás. Si tu papá comía con mucho picante, también tú. Si tu papá caminaba de cierta forma, también tú. Si tu mamá era bien gritona, bueno, pues ya hasta quizás la rebasaste, ¿verdad? ¿Qué es, mis amados? Esas cosas que se transmiten de generación en generación, también espiritualmente, pero Satanás coloca un yugo para atormentar, para atacar, para enfermar, para empobrecer. Pero ojo, no solo a una persona, a toda una familia, no solo una casa, sino la multitud de los lugares a donde van. Por ejemplo, si tú te recuerdas, muchas ocasiones hemos llegado al lienzo charro. ¿Y cómo se siente el lugar? Un poco oprimido, muy incómodo, algo raro pasó ahí. Pero cuando comenzamos a orar y comenzamos a ungir el lugar, la atmósfera espiritual cambia porque se rompió la atadura. Amén. Y es lo que hoy tiene que suceder en tu casa, en tu familia, en tus amados y aún en ti mismo. Y quiero mostrarte cuáles son varios de los propósitos para los cuales se unge a una persona o a una familia o un lugar. Y el primero es, cuando alguien unge a alguien, es para señalarlo como un líder. Y me acuerdo de David, cuando fue ungido por el profeta Samuel para colocarlo como rey. Por ejemplo, yo en mi persona, cuando el Señor me llamó al ministerio, me ungieron como pastor. No fue nada más así de, bueno, vaya, échele ganitas, peléese con unas cuantas ovejas y una que otra cabrita. No, me ungieron. Así nosotros, cuando alguien viene a mí y me dice, voy a hacer esto o aquello, vamos a orar, hermano, déjeme unjo su vida, déjenlo unjo. Amén. ¿Por qué? Porque la unción imparte tarea y desata respaldo. Amén. También el ungir a alguien también muestra la purificación de pecado. Por ejemplo, el leproso, ¿te acuerdas? La Escritura nos muestra que fue ungido y fue sano. También, mis amados, y obviamente el leproso representa una persona que está en pecado. Si alguno entre nosotros, y yo quiero su honestidad total, está pasando por algún tipo, mi amado o mi amada, de
atadura, llamémosle así, a un pecado, sea sexual, sea del tipo que sea. Este es el tiempo para romper esa atadura. Si usted está sufriendo de dolores continuos como mujer en su ciclo, en su periodo, es tiempo de romper esa atadura. Igual en el carácter, es tiempo de romper esas ataduras. ¿Por qué? Porque nuestra alma es mañosa y se alía al pasado y sale algo que nos heredaron. Y la unción pudre el yugo. ¿Alguien escribe amén? Pero también la unción preserva el escudo del soldado. Recordemos, antes los escudos eran de madera. Y si a ese escudo no se le daba mantenimiento con aceite de oliva, el escudo de manera repentina podría partirse y podría traspasar las flechas. Y lo que hacía el aceite era que provocaba que la madera se mantuviera flexible y fuera impenetrable. Es decir, que la unción también nos ayuda en nuestro tiempo de guerra espiritual. Pero también, de acuerdo a la palabra, la unción o el aceite sirve como un medicamento. Por eso en el libro de los Salmos dice: y sus heridas no han sido curadas con aceite, no han sido suavizadas con aceite. Por eso en el libro de Santiago vemos que si hay alguno enfermo entre nosotros, llame a los ancianos y estos ungirán con aceite. Así que si hay algún enfermo entre nosotros, hoy lo tenemos que ungir. Amén. Cualquiera que sea la dolencia, hoy tenemos que ungir al enfermo. Por eso ve preparando tu aceite. También el aceite es tipo de provisión. Cuando lo encontramos también en el libro de Reyes, una mujer que había pasado por grandes problemas porque se había muerto su esposo, que era profeta, Eliseo le dice: ve y llena todas las vasijas con aceite. También representa bendición económica. Pero también, mis amados, ungir con aceite es tipo de consagrar un lugar para el Señor. Consagrar una vida para el Señor. Es decir, dedicarnos, entregarnos totalmente al Padre. Esto no nos dice que vamos a ser todos pastores o todos vamos a ser evangelistas. No, cada quien tiene su llamado, pero mi vida está consagrada, alineada al Señor y yo me desato del mundo. Amén. Es decir, cuando nosotros hoy unjamos nuestro territorio, las puertas, las ventanas, los zócalos, tu casa, tu cocina, tu lugar de estacionamiento, estás declarando que ese lugar le pertenece al Señor. Pero también, mis amados, el ungirnos, por eso es muy importante que hoy nos unjamos los unos a los otros. Cuando nos ungimos, se despiertan los dones espirituales. Y esto me lleva a recordar a Saúl. Cuando Saúl fue ungido con aceite, la Escritura nos dice que él empezó a profetizar. Pero también me muestra que él fue mudado en otro hombre. Así que si tú reconoces que tienes que cambiar, hoy es necesario que seamos ungidos. Amén. Así que con esto quiero terminar el mensaje y orar por nuestro aceite. Así que, mi amado, yo te pido que te pongas en pie y tomes tu aceite. Para que lo consagremos al Señor. Y hoy, mi amado, yo voy a seguir orando porque vamos a empezar a ungir las casas. No vamos a terminar la conexión. Yo te pido que tú, como padre de familia o como el líder espiritual de la casa o como alguien que tiene esa autoridad, me ayudes a ungir toda tu casa. Yo voy a estar orando desde aquí. Aquí me va a ayudar mi mamá a ungir la casa, porque todos lo vamos a hacer.
y también nos vamos a ungir los unos a los otros. Así que hoy, mi amado, quiero recordarte que la unción pudre los yugos de brujería, pudre los yugos de toda influencia satánica, pudre los yugos de todo portal abierto, pudre los yugos aún de todo espejo en el cual te esté alguien vigilando, pudre los yugos de todo decreto demoníaco, pudre los yugos de toda enfermedad y toda peste que venga contra de ti. Pudre los yugos de enfermedad, pudre los yugos de destrucción, pudre los yugos de pobreza. Así que, mi amado, levanta tu aceite al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Amén. Yo te quiero recomendar, vas a colocar el aceite en las ventanas. No lo coloques en el centro de la ventana, sino en los marcos. Así en las puertas, colócalo en los marcos de las puertas. Colócalo quizás en una esquina, en los soclos de tu casa, en los soclos de las escaleras, en las puertas, declarando que Jesús es el Señor. Amén. Vamos a orar, mis amados. Padre, hoy, Señor, siendo uno en Cristo, venimos entregándote este aceite. El mismo Padre que por sí mismo no tiene poder, sino que es la oración, es nuestra fe la que imparte tu poder. Hoy, Padre, colocaremos como señal el aceite, declarando, Señor, que estas casas son tuyas. Declarando, Señor, que los dones son despertados. Declarando, Señor, que hoy se rompe el yugo generacional y las familias vienen a tu casa. Declarando, Padre, en el nombre de Jesucristo, que toda obra de Satanás será destruida. Y hoy entregamos en tus manos, Señor, este aceite. Y donde quiera que lo coloquemos, Padre, es una señal al mundo espiritual que ninguna plaga tocará esta morada. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Así que, mi hermano, coloca un poco de aceite en tus manos y comienza a ungir. Comienza a ungir. Yo voy a empezar a orar, pero tú comienza a ungir. Donde vayas tocando, declara: Jesucristo es el Señor de mi casa. Jesucristo es el Señor. Y todo portal abierto hoy se cierra. Vamos, comencemos a orar. Comienza a enviar alguna persona a ungir. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de ti, Señor, sabemos, Padre, que somos uno en tu persona. Sabemos, Padre, que tú nos has traído, Señor, hasta aquí para poder, Señor, hacernos uno en ti, uno contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, hoy declaramos, Padre, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Hoy echamos manos, Señor, de lo que tú has declarado, Señor, que es una señal, Padre, espiritual, la cual, Señor, Satanás no puede violar. Por eso hoy, Padre, ungimos juntamente con nuestras familias, ungimos juntamente, Señor, con cada hermano nuestras casas, ungimos, Padre, cada parte de nuestro territorio, ungimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras familias. Hoy los ungimos declarando que somos propiedad de Cristo, que somos solo uno en Él. Hoy, Padre, te pido, cambia la atmósfera espiritual. Hoy, Padre, reprendido Satanás, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, sino que ahora es condenada toda lengua que se ha levantado contra nosotros. Todo aquello, Padre, que Satanás ha venido a generar en contra de esta iglesia, en contra de mis hermanos, hoy se detiene su poder delante del nombre de Jesucristo. Porque hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder, Señor, en la sangre del Cordero. Hoy, Padre, colocamos aceite en las ventanas, en las puertas, declarando, Señor, que ninguna peste toca, ningún COVID-19 toca nuestra morada, ningún cáncer, ningún, Señor,
ninguna diabetes, ningún glaucoma, Señor. Nada, Señor, que hay entre nosotros, que hay en nuestras generaciones, tocará nuestra vida. Hoy ungimos las puertas, hoy ungimos las ventanas, hoy ungimos las entradas, Señor, declarando, Padre, que es la señal de Jesucristo en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, declarando que todo lugar, la planta alta, la planta baja, las entradas, la parte trasera, la parte delantera de la casa, es ungida, Señor, es ungida, Señor. Hoy, Padre, todo lugar, Señor, donde la planta de nuestro pie pise, Señor, te pertenece a ti. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, también venimos como un solo cuerpo, declarando, Señor, que nuestras puertas, Señor, son de hierro, nuestros cerrojos son de bronce, y ninguna persona que venga a hacer delincuencia penetrará nuestra casa. Hoy, Padre, declaramos, Señor, que también este aceite es representativo de tu bendición. Padre, nada escaseará, nada escaseará. Hoy, en el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos, Padre, que Jehová hoy reprende al devorador. ¿Por qué, Señor? Porque hoy colocamos la señal sobre nosotros de que somos los ungidos del Señor, y Satanás no toca a los ungidos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, rendidos delante de ti, Señor, queremos decirte, tú eres, Señor, el dueño de este territorio. Hoy te pedimos, envía tus ángeles. Envía tus ángeles, Señor, que nos rodeen, Señor. Envía legiones de ángeles a cada casa de mis hermanos, a cada casa, Señor, donde están escuchando la transmisión, Señor. A cada uno, Padre, rodeando, Señor, colocándose en cada punto cardinal, Señor. Desde ya, Padre, rota toda maldición de brujería, toda maldición de hechicería, todo envío, todo agüero, todo aquello, Señor, que han enviado contra las familias, es desautorizado, es cancelado por el poder del nombre de Jesucristo. Hoy, Padre, confesamos, Señor, con nuestra boca, que esta casa le pertenece al Cordero, que esta casa ha levantado un altar de oración, de adoración, un altar donde eres tú el centro, un altar, Señor, donde solamente tú eres glorificado, un altar, Señor, donde la sangre del Señor que fue derramada en la cruz del Calvario es puesta por señal. Pero hoy también, Padre, venimos orando, Señor, por los enfermos, Señor. Y hoy te pido, mi hermano, que si hay alguno enfermo en tu casa, extiende ese enfermo su mano hacia la pantalla. Que ese enfermo, Señor, que esté extendiendo su mano, hoy sea sano en el nombre de Jesucristo. Hoy, Padre, sano, sano, sano del azote. Hoy, en el nombre de Jesucristo, hoy está siendo ungido, Señor, desde la cabeza hasta los pies. Es ungido con aceite. Y hoy, Padre, oramos por el enfermo, declarando que es sano de su azote, que es sanado de su azote. Hoy, Padre, todo problema mental, todo problema de esquizofrenia, hoy es desbaratado en el nombre de Jesús. Todo problema, Padre, en el nombre de Jesucristo, que ha venido, Señor, a causa de las pastillas, a causa de cualquier caída. Hoy, Padre, es sano el enfermo, es sanado el enfermo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, hablamos vida, Señor, al enfermo. Padre, toda parte, Señor, que esté enferma, Señor, en el cuerpo, Padre, es sanada en el nombre de Jesús, Señor. En sus huesos, Señor, en sus meniscos, en cada parte, Señor, hoy, Padre, es destruida la enfermedad. Somos ungidos, Señor, sabiendo, Padre, que tú estás entre nosotros.
Y hoy, Padre, venimos reconociendo que el primogénito de la muerte, la enfermedad, fue sometido bajo nuestros pies. Y hoy, Padre, es desatada bendición. Bendición, Señor, sobre aquellos que están siendo ungidos. Sobre aquellos que hoy son ungidos, Señor. Padre, pero también, hoy te pido, hermano, que a manera de que puedan, si se pueden tomar de las manos, para que todo don espiritual que había sido apagado, hoy sea despertado. Hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, los dones espirituales, así como a Saúl, Señor, cuando él fue ungido, Señor, él empezó a profetizar. Los dones del Espíritu se despertaron. Hoy, Padre, es pasada, impartida tu palabra. Y a causa de la unción, los dones son despertados. Somos mudados en otro hombre. Somos mudados, Padre, a manera de ser. Ese reflejo tuyo en esta tierra. Padre, hoy recibimos la impartición de tu Espíritu Santo. Hoy, Padre, es libertado, Señor. Cada hombre, cada mujer, Señor, que está viendo la transmisión, hoy sé libre de tu azote. Todo yugo es roto en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, suéltalos. Toda brujería quebrada es. Toda enfermedad en el vientre, sales ahora fuera. Toda enfermedad, toda destrucción, caes en el nombre de Jesús. Y hoy son ungidos, Señor. Padre, desde aquí envío bendición y gracia a cada uno de mis hermanos. Bendita sea la sangre del Cordero que fue derramada en el madero y hoy es puesta sobre nosotros para bendición, liberación, sanidad y manifestación del Espíritu Santo. Hoy recibimos tus promesas. Hoy recibimos tu bendición. Y hoy, Padre, 430 años, Señor, miles de generaciones atrás de nosotros, condenadas a la esclavitud, pero hoy se rompe la esclavitud sobre nuestros hijos. Se rompe la esclavitud sobre nuestros hijos. Se rompe esa esclavitud y a causa de la unción se pudre el yugo, Señor. Y hoy vienen, Señor, a ti los hijos. Hoy vienen a ti los hijos, los esposos, las esposas, porque tú, Señor, cumplirás lo que has dicho. Benditos de Jehová, benditos de Jehová, y se multiplican como las ovejas de Jacob, en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo del Señor declara, ¡aleluya! ¡Amén! ¡Amén, hermano! ¡Amén! Levanta tus manos ahí donde estás. Quiero orar por ti. Señor, que cada uno que hoy fue ungido, hoy tú traigas revelación, santidad, misericordia, toda especie de bien sobre de ellos, Señor. Guárdalos de toda especie de mal, Señor. Obra en sus vidas de manera asombrosa, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Amén. Mi amado, antes de que nos desconectemos, honremos al Señor. Y dice en el libro de Mateo, me parece que es el capítulo 6, que tengamos primero las cosas del reino. Y todo se nos hará, todo se nos dará por añadidura. Así que hoy, levanta tus ofrendas. Si tú vas a diezmar, levanta tus diezmos. Y vamos a orar, mi hermano. Padre, hoy te entregamos nuestros diezmos y ofrendas. Y te pedimos, Señor, multiplícanoslas. Que sean de bendición para ensanchar el reino. Y hoy las colocamos, Señor, en el Espíritu delante de ti. Y te pedimos, multiplica y bendice
al dador alegre, porque ellos están buscando primeramente tu reino. En el nombre de Jesús, Señor, bendíceles. Amén. Amén, hermano. Amén. Mi amado, te amo. Me encanta compartir la palabra contigo. Hazme saber tus comentarios. Platícame lo que el Señor te está hablando. Así que, mi amado, somos uno en el Señor. Me despido y mañana tenemos una cita. 8 de la noche para seguir compartiendo la palabra. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te amo en el Señor.